clase. Empezamos a grabar, sí. ¿Ven bien así o será necesario que haga pantalla completa? Se ve bien, tío. Ya, acá. Pantalla completa nosotros decimos. Ya. Profe, se ve bien, no encuentro que se vea mal. Ya le puse pantalla completa igual. Ya, los chistositos no empiecen a rayar, por favor. Estoy en una clase de quinto, no de kinder. Ya. Vamos a borrar el rayón ese. Bien. Sociedad colonial en Hispanoamérica y Chile. Ya lo que vimos nosotros anteriormente fue de cierta forma todo lo que fue el periodo de la conquista, la guerra de Arauco, ¿cierto? Y la clase anterior vimos un poco de la cultura mapuche. Digo un poco porque fue una mirada muy general, ¿cierto? Pero también sirve un poco para entender sus puntos de vista y por qué el choque de mundos, como se le llama, o este choque cultural, va a ser tan drástico o importante para la historia, ¿cierto? Eh, de ahí atiendo las dudas, ya denme un momentito. Para entender la sociedad colonial, que es el fruto de esta conquista, de esta mezcla, de este choque cultural y donde España se interpone sobre la otra, sobre los pueblos originarios de América como una nación dominante, la cual domina económica y políticamente a América, ¿cierto? Haciendo trabajar a su pueblo originario, explotando sus tierras para el beneficio de España, para el beneficio de otro continente, para el beneficio de Europa, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos claro hasta ahí eso, ¿cierto? De qué significa la colonia, de qué significa la conquista. Profesor, Dígame, sé que no debo interrumpirlo, no pero importa, dígame nomás. algunos niños se metieron al MET y no, tal vez no estén en clase porque el link del calendario aparece que se mete en MET, así que algunos niños cuando no Sí, están están metidos ahí esperando los ustedes. ya, sí, lo que pasa es que yo cambié el link. Puede ser que todavía, lo raro es que eliminé el otro. Entonces me parece raro que pase eso. Igual de cualquier manera podía pasar esta semana, ya yo lo tengo claro. Gracias por avisar y si tienen alguna forma de avisar internamente a ellos y mandarle el link, mejor todavía, ¿ya? Yo en todo caso publico el link en webclass y lo hago llegar a su profe, tanto a la tía, como la tía Denise, como, bueno, el quinto B en mi caso, ¿cierto? Que yo soy profe. Eh, pero tranquilo, tranquilo, que no, que no cunda el pánico. Igual habemos 52, que es como una asistencia normal, ¿ya? Deben ser algunos pocos. Que no cunda el pánico porque esta clase es grabada y va a YouTube después, ¿ya? Así que tranquilos también en ese aspecto. Bien, volviendo al tema, muchas gracias. Pueden interrumpir lo que quieran siempre y cuando sean con respeto, ¿ya? Y quiero dejar claro eso también. Bien. Eh, la sociedad colonial estaba dividida y jerarquizada por integrantes de acuerdo a su origen étnico, ¿ya? Como dije, eh, esta sociedad colonial surge a través de la conquista, ¿cierto? Y esta conquista deja claro quiénes son los que dominan a los otros, ¿cierto? Entre eso va a ser los españoles dominando a los pueblos originarios, a los indígenas, ¿cierto? ¿Qué es lo importante de esto? Es que un español se diferencia étnicamente de un indígena. ¿Y qué quiere decir eso? Que no son iguales en su rasgo físico ni en su origen fisiológico, por así decirlo. Si bien todos somos humanos, todos somos iguales, en apariencia somos distintos porque nuestros antepasados han habitado distintos lugares del mundo y el cuerpo, tu físico,
se va adaptando generacionalmente de acuerdo a esos climas, ¿cierto? Entonces, lógico que haya gente que tiene los ojitos más rasgados, la piel más morena, son más chicos, más altos, rubios, castaños, pelos negros, pelos crespos, pelos más tiesos, ¿cierto? Es normal, es la variedad, digamos, de nuestra especie. Pero en ese tiempo se tomaba como un elemento de discriminación, y no solo estética, porque hoy en día la discriminación existe, ¿cierto? Lo hemos hablado en varias clases. Pero la discriminación aquí pasa a ser no solo estética, sino que pasa a ser social, pasa a ser política, pasa a ser religiosa, pasa a todos los aspectos de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de una sociedad que se basa, en el origen étnico, estamos hablando de una sociedad que discrimina en todo sentido de acuerdo a tu origen, ¿ya? Ahí hay gente que había levantado la mano, por favor. No la bajaron. Recuerden que el botón levantar mano lo pueden dejar apretar. Entonces, cuando yo termino de hablar, yo veo quiénes son los que tienen la duda, y así les doy la palabra, que también es una forma de pedir la palabra. Pero ahí al Máximo lo veo con el micrófono activo. Quizás quiere comentarnos algo. ¿Máximo? No, parece que era un error. Profe, Dígame. están rayando de nuevo la pantalla. ¿Y cómo si yo no veo nada? La rayan y la borran al tiro. Ya, bueno. Sí, vamos a tener que deshabilitarlo porque nos faltan los... Deshabilítelo. Chiquillos, de verdad, si no quieren venir a clase, si van a estar rayando la pantalla, de verdad yo les aconsejo, abran una pantalla de Paint, pónganse a rayar ahí y vean la clase en YouTube después, pero aquí vemos gente que nos gusta estar en la clase en línea, ¿ya? No hay problema con eso. Yo no me voy a andar calentando la cabeza, pero tampoco voy a estar soportando de que hagan pasar un mal rato a sus compañeros que sí se esfuerzan por estar aquí poniendo atención, ¿ya? Respeto para ellos ante todo. Bien, como decía, una sociedad que se basaba en discriminar en lo étnico, y que esa discriminación trascendía, no era solo estética, no era solo hablar de lo bonito y lo feo, sino que hablaba también de tus derechos y tus deberes, ¿ya? Y también te limitaba. Si yo nacía siendo indígena, no voy a transformarme en español, obvio, es tan absurdo como suena, pero en ese tiempo, cuando ser español significaba ser político, gobernante, comerciante, etcétera, se mezclan cosas, ya estamos mezclando cosas con lo social, con lo económico. El rol social y político de una persona determinaba por su origen de nacimiento, como ya venimos comentando, ¿cierto? Un español tenía muchos más derechos que un indígena, un mestizo o un negro esclavo en el caso de Centroamérica, ¿ya? Y obviamente no va a haber movilidad social. Yo no puedo nacer de una etnia y transformarme en otra, ¿cierto? A menos que sea por cirugías plásticas, y aún así no es recomendable. No, omitan eso, de un chiste, ¿ya? Obvio que no puedo cambiar mi etnia. Bien. Recuerden de silenciar los micrófonos después de hablar Profe. los techitos. Dígame, Ignacio. Benjamín y Jesús. Los dos. Dígame. ¿Eso se escribe? Esto de la pirámide, sí, se escribe todo. Esperemos un poquito. Ahí sí. Bien, entonces, ¿cómo se organizaba esta sociedad? Esto es lo más denso de hoy, chiquillos. Lo van a escribir porque tiene que estar en sus cuadernos sí o sí, ¿ya? La organización social de la colonia. Yo voy a ir explicando uno por uno. Una cosa importante cuando hablamos de pirámides sociales, y yo creo que van a ver bastante después de esto en adelante, es que la pirámide social representa la cantidad de personas que había de cada estrato, ¿ya? Siempre los más poderosos van a estar en la cúspide y van a ser los menos. En el caso de este, va a ser los españoles peninsulares, ¿ya? Los españoles peninsulares son los más poderosos de esta sociedad.
¿Por qué español peninsular? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa español peninsular? Significa que venía de la península, como dice la palabra, la península ibérica, es decir, que venía desde España, desde la metrópoli, ¿ya? Eran españoles de España, españoles nacidos en España que venían en América por encargo directo del rey a gobernar y administrar, no solo políticos y militares, sino también cargos de la iglesia, ya arzobispos, etcétera. Veamos qué dice la descripción. Los españoles, virreyes, el virrey era el representante del rey en América, por ende tenía que ser alguien de suma confianza del rey, ¿cierto? No podía ser alguien de acá de América porque tenía que ser alguien eh, que conociera y hablara directamente con el rey, ¿ya? ¿Qué más? Los gobernadores, sin ir más lejos, Pedro de Valdivia, recordemos que lo que él buscaba al fundar varias ciudades o al fundar tantas ciudades, lo que él buscaba en el fondo era transformarse en gobernador, ¿ya? Porque así tenía un grupo de ciudades y de vecinos que lo reconocían como gobernador. Pedro de Valdivia era un español peninsular, él había nacido en España. ¿Vivió muchos años de su vida y murió acá en América? Sí, pero él nació en España y por ende tenía el derecho a gobernar. ¿Van entendiendo a dónde va la cosa? Luego están los oidores de audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes, funcionarios y comerciantes de la corona. Ya todo el aparataje político, religioso superior, digamos los jefes de la colonia, venían directamente de España. ¿Ya? ¿Por qué? Recordemos lo más importante, que tenían que ser de confianza del rey. Recordemos que esta sociedad se basa en el honor y que la máxima autoridad de esta sociedad es el rey. ¿Ya? Martina, ¿quería opinar? Ah, no, que había apretado el botón de levantar la mano. Sí, profesor. Dígame. ¿Por qué en este pueblo no entiendo tanto por qué los españoles siempre los ponían más arriba y siempre eran los que gobernaban más que todos? Recordemos, Martina, en las clases anteriores, que ellos van a terminar siendo los dominantes porque hubo todo un proceso después de que Cristóbal Colón descubre América, va a haber todo un proceso de conquista, ¿cierto? En que ellos mataron muchos indígenas, otros los obligaron a trabajar de manera forzosa. Ellos ganaron una guerra, la conquista fue una guerra, ¿ya? Fue una guerra contra los pueblos indígenas en la cual ellos ganaron. Y ocuparon esa victoria eh, no quiero usar la palabra esclavizar, pero para someter a todo un continente y explotarlo. Por eso ellos son los que mandan en esta sociedad, Martina. ¿Ya? Hagamos un poquito de recuerdo y recordemos que la historia es un proceso y que para que lleguemos a este punto tienen que haber pasado otras cosas anteriores. ¿Aclaro tu duda? ¿Te ayudé con eso? Sí, profesor, muchas gracias. De nada. Recuerden eso. Muy bien. Ya. ¿Alguna otra duda? Bien, seguimos con los criollos. Los criollos, recuerden, chiquillos, ir silenciando sus micrófonos, ¿ya? Recuerden, por favor, ir silenciando sus micrófonos. Bien, los criollos. Los criollos eran, primero vamos a describirlo antes de leer su definición. El criollo también era español, ¿ya? Pero era un español nacido en América. Era hijo de padres españoles, o si hablamos ya pasando los años, nieto de abuelos españoles, ¿cierto? Que en el fondo no eran pobres, ¿ya? Chiquillos, por favor, los micrófonos, no los quiero tener que silenciar a todos, ¿ya? Joaquín, ¿tiene que opinar algo? No, bien. Bien, los criollos, como decían, eran españoles, pero no españoles nacidos en España, sino que eran españoles, hijos de españoles que habían llegado antes y nacieron acá, ¿ya? ¿Qué hay de importante en esto? Lo importante de esto es que ellos no van a ser pobres, ya van a ser de las familias
más adineradas y más importantes de América, ya porque se van a transformar en grandes comerciantes, grandes terratenientes, y en el fondo eso va a provocar un poco un sentimiento de injusticia en ellos, ¿ya? Pero no quiero entrar en ese tema. A lo que voy yo con esto es que ellos van a compararse mucho con los otros españoles, con los españoles peninsulares, porque ellos van a ser españoles igual que ellos, la única diferencia es que ellos nacieron en América y por ende no tienen derecho a gobernar. Un criollo no puede llegar a ser virrey, gobernador o arzobispo. Bien, tuve que silenciarlo a todos lamentablemente. Ahí me avisan, apretan levantar manito, por favor, para opinar. Bien. ¿Qué es lo importante de esto? Que los criollos en el fondo van a ser los que van a gestar la independencia después, porque de ellos nace este sentimiento de injusticia, de que en el fondo ellos pertenecen a esta tierra, van a ser americanos, ¿ya? Pero, y van a ser los americanos más adinerados, en el fondo los dueños de América, pero que no pueden acceder al poder porque está este aparataje político dominante que viene siendo de español peninsular. ¿Se va entendiendo? Entonces, los criollos eran encomenderos, hacendados con acceso a cargos en el cabildo. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. En el fondo, eran como españoles de segunda. Ya tenían los mismos privilegios, compraban en el mismo mercado, iban a la misma iglesia, incluso compartían, ¿por qué no?, alguna fiesta, eran amigos, ¿por qué no? Pero el español peninsular tenía el acceso al poder político. Ellos no, ¿ya? Pero ojo, no era que los pobrecitos no mandaran en nada. Ellos en su territorio eran los señores, amos y señores, ¿ya? Lo que va a pasar después un poquito es que los criollos van a empezar a estudiar y se van a dejar a llevar un poquito por alguna que otra ideología que van a surgir después, pero ese no es el tema que incumbe en esta clase. Luego pasamos a los mestizos. Los mestizos, señores, son una etnia naciente en la colonia, porque como dice su palabra, son mestizos, son la mezcla entre qué, entre españoles e indígenas, ¿ya? Un mestizo no es ni fu ni fa, no es ni blanco ni negro. Y eso a principios de la colonia va a traer consecuencias igual fuertes, porque en el fondo ellos no son españoles, pero tampoco son indígenas. Eh, Pueden ir a la iglesia, pero sentarse atrasito. O pueden ir a donde los indígenas, pero no le cuenten nada porque este puede que después le hable a los españoles. Entonces, me van entendiendo, no van a tener un espacio donde ellos pertenezcan. Van a ser un poquito aplazados, van a ser un poquito marginados de la sociedad. Y de ellos va a quedar solamente que van a dedicarse al trabajo, a trabajar, y muchos van a ser artesanos, otros también van a ser bandidos, porque este tema de apartarlos de la sociedad también los va a llevar al tema del pillaje, al robo, ¿cierto? Y a estas bandas de cuatreros que se robaban las vaquitas, qué sé yo. Eh, con el tiempo los mestizos fueron creciendo. Es lógico que la etnia mestiza iba a crecer y se iba a transformar en la mayoritaria. Los mestizos van a ser después más que los criollos, más que los indígenas, ¿cierto? Nosotros, hoy en día, nosotros aquí en esta sala de clases, oh, que me gustaría estar en la sala. Nosotros aquí en esta sala de clases somos todos mestizos, ¿cierto? A menos de alguno que quizás venga de algún otro país que no sea de Latinoamérica, porque si vienen de Latinoamérica, chiquillos, igual es probable que tengan mucho de mestizo, ¿ya? Esto será en toda Latinoamérica, no solo en Chile, ¿ya? Entonces aquí todos nosotros somos mestizos. Se va entendiendo que ya después de 500 años quizás desde que llegaron los españoles, la mayoría de la población en América son mestizos. Pero en este tiempo vamos a ser un poquito marginados, vamos a ser un poquito apartados de la sociedad, un poquito discriminados, porque aún la mayoría son españoles e indígenas, entonces no somos ni fu ni fa, ¿ya? Ni españoles ni indígenas. Como dice ahí, peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles de las ciudades,
y que podían ingresar al clero, sí, podían participar en la iglesia, pero cargos chiquititos nomás, ¿ya? Nada de mucho poder, nada de mucha influencia. Ahí nos sale que eran, también se dedicaban a hacer vandalismo, robar y bandas de delincuentes, porque obvio enseñar eso en el colegio no es muy bien visto, ¿cierto? Pero es una cuota de realidad también que hay que tener en claro. Es decir, siempre nos han marginado y siempre se les ha discriminado a los mestizos. Ah, pero es verdad, es verdad, es verdad. De hecho, creo que querían sacar el 10% de su AFP y no los dejaron. No, no, ese es otro tema. Ya. Y luego pasamos a los indígenas. ¿Qué va a pasar con el pueblo originario de América? ¿Qué va a pasar con los primeros pobladores de este continente? ¿Qué va a pasar con ellos? Van a ser sometidos, ¿cierto? Van a ser los que sacan la peor parte en el fondo de esto. No, no sé si la peor parte. Después vamos a hablar de los que están más abajo, que en realidad, pero por lo menos enfoquémonos en los indígenas. Los indígenas sufrieron una invasión por parte de los españoles, su población se disminuyó un 70%, es decir, que de cada 100 indígenas, 30 quedaron con vida, eh, encomendados a españoles y criollos en resguardos que suministraban los trabajadores para minas y haciendas. En el fondo el indígena quedó relegado a ser mano de obra, objeto de trabajo. Lo más parecido a un esclavo, pero sin llamársele esclavo. ¿Y por qué? ¿Por qué dirán ahí? Porque al principio, en los primeros años de la colonia, eh, en Centroamérica, sobre todo, los indígenas se exterminaron, los trataron tan mal que al final los eliminaron a todos, ¿ya? Y por eso se crea todo este sistema de encomiendas, que son estas leyes para protegerlos, para que en el fondo no se mueran. Y en esta encomienda creo que ya lo hemos comentado y lo vamos a ver después de nuevo, ahora en esta misma clase, este sistema de trabajo en el cual el criollo o peninsular eh, prometía cuidarlo, evangelizarlo, darle ropa, abrigo, ¿cierto? A cambio de que el indígena trabajara en sus tierras. Ese va a ser el papel del indígena, muchachos. Van a haber indígenas que van a ser como los mapuches, muy pocos, ¿cierto? Grupos indígenas que van a vivir siempre en resistencia. De hecho, los mapuches desde el Biobío hacia el sur y hasta eh, Osorno aproximadamente, décima primera región, por ahí, van a vivir, ¿cierto? Los mapuches, lo vimos en la clase anterior, como un pueblo independiente. Pero eso es una excepción en todo lo que es Hispanoamérica, muchachos. O sea, eso no pasó ni en Argentina, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Colombia, en ningún lugar pasó eso. Los mapuches fueron los únicos chiquillos que resistieron y se les reconoció como un pueblo indígena, independiente. Así que hay harto que pensar, harto que considerar también. Son bien bravos los mapuches. Y finalmente estaban los negros, ¿cierto? Los negros son traídos a América, sobre todo a Centroamérica, por este grave exterminio que se hizo contra los indígenas americanos y se llegan a traer como mano de obra esclava, ¿cierto? Y a los negros sí que no había importancia en cómo se eran tratados, ¿ya? Parecía que, yo creo que pensaban los españoles o los europeos en general de que eran infinitos. Tenían este continente africano lleno de población y toda esa gente se la llevaban para trabajar como esclavos. Recordar también que los hijos de esclavos también eran esclavos. Entonces uno criaba esclavos, eran casi como parte del ganado, muchachos. Es súper fuerte y es súper triste, pero eran tratados igual que animales, ¿ya? Eso, no se alcanzaron a copiar, ¿cierto? Igual explicamos harto, dimos harto tiempo. Ashley, activa tu micrófono, te escucho. ¿Por qué solamente a los negros los dejaban como esclavos?
Mira, la verdad no manejo bien el dato de por qué se les discriminaba tanto incluso entre un indígena y un negro. Debe ser, no sé, yo aquí estoy inventando, esto no es histórico, debe ser, y me imagino yo, que porque los indígenas, cuando llegaron los españoles, tenían un grado de culturización un poco más compleja, ¿ya? Estos negros que traen de África no son de cualquier parte de África, sino que son de la parte sur de África. Recordemos que en el norte de África está Egipto, hay un montón de países como Libia y cosas así que son poblados y son civilizados, ¿ya? Pero que son parte del mundo musulmán. Pero estos negros que traen como esclavos son negros de tribus del sur de África. Entonces, se les trata así como brutos porque en el fondo no había, si era fuerte el choque cultural con indígenas, imagínense con estas tribus de negros africanos. Entonces yo creo que por eso se les trataba así de brutos, ya de brutales, porque en el fondo los indígenas aquí, sobre todo con los incas y aztecas, tú podías encontrar ciudades y cosas así. Ya, en cambio con estos otros negros se les trataba de una forma más brutal. Creo yo que puede ser eso, Ashley. Ya no manejo realmente el dato histórico de por qué a la población negra se le discriminaba aún más que a los indígenas. Alguien por ahí del Leo parece que vi que también había levantado la mano. No sé si querrá opinar. ¿Leo? Si levantan la mano me aparecen aquí y yo les puedo activar el micrófono. Eso es lo que pasa. Ya. Bien. Espero que te haya ayudado un poquito, Ashley. Voy a averiguar si, ¿no? Lo voy a anotar aquí en mi... eh, lo voy a anotar aquí en mis posts. La esclavitud en África igual se ha dado siempre, ya desde el mundo antiguo. Es un tema complejo. Bien, seguimos. Vamos a basarnos primero en la primera etapa colonial, porque la segunda etapa colonial vamos a abordarla con todo este aparataje político y administrativo de la colonia, ¿ya? La primera etapa colonial va a ser un poco ocupar todo el territorio que hemos conquistado. Hoy, mira qué bonito este continente que ahora es todo de España. Veamos cómo lo ocupamos, ¿ya? Eso va a ser un poquito la primera etapa colonial, lo que hemos visto hasta ahora con Valdivia, por ejemplo, que Valdivia va a llegar hasta la zona central de Chile, ¿cierto? Va a fundar Santiago y un montón de ciudades más, y esas ciudades se van a encargar de dominar, de someter a los indígenas y después a notificarlo a la corona, que lo nombren gobernador. Esa va a ser la primera etapa de la colonia, ¿ya? Como dice aquí el esquema al lado, la primera etapa de la colonia se basó netamente en conquistar, dominar a la población indígena. Se dominaba a través de las armas, luego se evangelizaba a los sobrevivientes, se entregaba en encomienda a los colonos y peninsulares y criollos, ¿cierto? Eh, los sometidos, los indígenas sometidos eran entregados como encomienda. Eran estos paquetes de indígenas, ¿cierto? Señor Bartolomé Oñate, no sé, dueño de tal del cerro Puchuncaví, le vamos a dar 200 indígenas para que trabajen su plantación de trigo y su yacimiento minero, ¿ya? Así funcionaba un poco este tema. Y él hacía este juramento de protegerlos, evangelizarlos y cuidarlos. Así funcionaba la encomienda. Vamos a ir viendo después. No sé si entrar en este tema inmediatamente. No. Vamos a ir directamente al tema económico. La principal unidad económica de la colonia va a ser la hacienda, ¿ya? La hacienda es una porción de tierra gigantesca, muchachos. Gigantesca me refiero a eh, kilómetros de extensión, ¿ya? Eh, los dueños de esas haciendas van a ser españoles que podían ser criollos y peninsulares. Por lo general van a ser criollos, ¿ya? Porque van a ser herederos de la tierra de su abuelo español, bla, bla, bla. Y en el fondo la mayoría de los hacenderos van a ser criollos, ¿ya? ¿Qué era la hacienda? La hacienda era una unidad territorial.
una gran porción de tierra. Y esa gran porción de tierra, ¿cierto? Podía hacerse explotar, ya sea por agricultura, se podía tener animales, si había un cerro dentro de tu terreno, podías explotarlo y ver si tenía algún mineral, ¿cierto? Y quienes se encargaban de trabajar ese territorio, tu encomienda, tus indígenas, ¿cierto? Va a ser la base, porque en el fondo lo que hace el criollo es explotar los recursos y venderlos. ¿Venderlos a quién? A la corona, venderlos a España, mandarlos directo a Europa, a la metrópoli, ¿ya? De esa forma va a trabajar el criollo. Después de que toda la guerra de Arauco ya pasó y empieza la etapa colonial, así se va a desarrollar la vida normal en la colonia. Recordemos, chiquillos, que la colonia dura aproximadamente 300 años. Entonces estamos hablando de esto no, no dura un poquito, no dura un ratito, esto dura harto tiempo. Uno vive, un humano hoy en día vive 70 y tantos años. 300 años mucho. Ya son por lo menos 4 o 5 generaciones de personas. Ah, me salté. No. Ahí sí. La mano de obra que correspondía a la hacienda era la encomienda, ¿cierto? La encomienda era el sistema que se designaba a un grupo de indígenas a un hacendado. A cambio debía mantenerle, protegerle y evangelizarlo. Vamos a copiar lo que está en verde y lo que está en azul. ¿Ya, chiquillos? Que son los conceptos, el concepto de la hacienda y el concepto de la encomienda. Renato ahí levantó la mano. Le activo inmediatamente el micrófono. Dígame, cuénteme. Profe, ¿las Dígame. haciendas eran como del porte de una parcela? Eran como una parcela, pero quizá un poquito más grande, ¿ya? Una hacienda podía ser del porte de una comuna. Sin ir más lejos, Quilicura, muchachos, era una hacienda, entero, Quilicura entero, ¿ya? Para que se hagan una idea. Entonces, claro, funcionaba como una parcela, pero era mucho más grande que una parcela. Son territorios absurdos de grandes, demasiado gigantes. Recordemos que en ese tiempo, chiquillos, no hay ciudades. Santiago es Santiago es del porte de lo que hoy en día se conoce como Santiago Centro. Ya de ahí vamos a ver un mapa donde vemos que Santiago no pasa más allá de la Alameda hacia el sur y del río Mapocho hacia el norte. Entonces es lo que hoy en día se conoce como Santiago Centro. Así de chiquitito era la ciudad. Y todo el resto era campo, todo el resto era haciendas, ya de distintos criollos, españoles, etc. ¿Alguna otra duda? Vicente levantó la mano. Ya, Vicente, te escucho. Activa tu micrófono. Antiguamente en Puente Alto era todo campo. Sí, po, todo, Puente Alto, La Florida, Maipú, todo eso era campo y eran haciendas, dueñas de algún patrón X, ¿cierto? Que, de hecho, por ejemplo, si usted va a la municipalidad de Quilicura, el edificio de la municipalidad de Quilicura, es la casa patronal de la hacienda, ¿ya? Por eso tiene esa arquitectura, porque es una casa antigua, es una casa que probablemente haya pertenecido al dueño de todo ese terreno, que después pasó a ser parte de la municipalidad, ¿cierto? No sé cuál habrá sido el trámite, pero en muchas municipalidades se da, ¿ya? Que la casa patronal se transformó en la municipalidad. Entonces, si usted va a Quilicura, va a estar ahí en la casa de algún patrón antiguo. Si va al campo, también hay algunas casas antiguas, patronales. De hecho, por allá por Santa Cruz, sexta región, hay un museo que se llama El Huique. Es un museo histórico militar, pero que está dentro de una hacienda, ¿ya? Y uno puede ir a esta casa y recorre todo ese museo, muy bonito. Si alguna vez tienen la oportunidad de conocerlo, se van a acordar ahí del profe. ¿Qué
¿Qué otra muestra de Hacienda les puedo dar? A ver. El Palacio Cauciño podría ser, pero es que el Palacio Cauciño es como muy después, muy final de la colonia, ¿no? No sirve. Bueno, pero para que se hagan la idea, era como, no sé, cuando uno ve en las noticias, estas teleseries, en las noticias, en la tele, estas teleseries de época colonial, ¿cierto? Ahí podemos ver un poco la vida de estas personas, ¿ya? A veces eh, el indígena trabajaba y trabajaba por sobrevivir en el fondo. Con el tiempo y con el paso de los años, la colonia se fue transformando en una empresa, ¿ya? España cada vez trató de exprimir más el continente, pero también se fueron mejorando las condiciones de vida de los indígenas, y esto va a pasar porque la población indígena va a ir disminuyendo más aún y se va a ir transformando en población mestiza, ¿ya? Entonces, cuando empiezan a transformarse en mestizo, la mayoría es que las leyes van a ir mejorando para su beneficio. José Manuel, te escucho. La iglesia San Francisco. La iglesia San Francisco, qué buen aporte, sí, ahí en la Alameda. Esa es una iglesia colonial, muy antigua, de hecho es de las primeras que se construyeron en Santiago. Ya, muy bien, muy bien. Ahí, cuando usted va al centro, ¿cierto? Por San Antonio, si no me equivoco, usted llega a la Alameda y antes de la Universidad de Chile hay una iglesia gigante que hoy en día está cerrada porque no se puede entrar, está muy viejita. Esa es la iglesia San Francisco, y una de las primeras, con monasterio incluido, que eran estas, por eso la iglesia era tan grande en ese tiempo, porque también tenía que albergar a todos los monjes y sacerdotes. Ya, supongo que habrán copiado los que no alcanzaron, recordarles que esto se sube después a videíto y pueden terminar de copiar, ¿ya? Lo que tenemos acá es ni más ni menos que una representación del el mapa, el plano de Santiago, basado en 1600, hacia 1600 aproximadamente. José Miguel, te escucho. Profesor, ¿cómo en qué año los esclavos y los negritos fueron libres por fin de ser esclavos? ¿De su esclavitud? Buena pregunta. Los esclavos dejaron, la esclavitud se abolió, y de hecho uno de los primeros países que se abolió fue en Chile. Pero eso pasa más o menos por el periodo de la independencia. ¿Por qué? Porque fue José Miguel Carrera quien primero proclamó la libertad de vientres. Y eso significaba que los hijos de esclavos no iban a ser esclavos, nacían libres, ¿ya? Todo esto influenciado un poco por la idea de la Ilustración, donde todos somos iguales ante la ley y tenemos igualdad de derechos. Recordemos que tanto Carrera como después va a ser O'Higgins son ambos estudiosos de estas corrientes intelectuales, ¿ya? Y O'Higgins va a ser quien finalmente termina por abolir la esclavitud, se acaba la esclavitud al 100%. Y Chile va a ser uno de los primeros países en abolir la esclavitud, pero esto tiene una doble lectura, que es porque Chile nunca tuvo tantos esclavos, ¿ya? En Chile nunca hubieron muchos esclavos negros, poquísimos, y se ocupaban para cosas más cotidianas, servicio en la casa y cosas así. No era como en Centroamérica, donde la población esclava negra se utilizaba para los yacimientos mineros, para trabajar la agricultura, donde ahí fue un poco más complicado, porque significaba, abolir la esclavitud significaba cambiar toda la mano de obra, ¿ya? Entonces, por eso esos países se resistieron un poco más al cambio de la esclavitud. Pero en Chile se va a dar más o menos ahí en el periodo de la independencia. Bien ahí, buena acotación, José Miguel. Ya, hablemos un poquito de este mapa, ¿ya? Lo que vemos aquí es un mapa de Santiago de sur a norte, de norte a sur, ¿cierto? De ahí atiendo las dudas, chiquillos. Aguántenme un cachito, déjenme explicarles esto primero. Lo que tenemos en el norte, como dice ahí, es el río Mapocho, ¿ya? El río Mapocho
que todos conocemos, el famoso río Mapocho. Entonces lo que tenemos aquí en el norte, más al norte, probablemente sea Independencia, Recoleta, un sector que se le conocía como la Chimba, ¿ya? Este sector no era de haciendas, sino que aquí vivían muchos mestizos. Y era un lugar de comercio, un comercio un poquito medio ilegal, quizás. Digamos que a la Chimba se iba un poquito a carretear y a comprar cosas también, ¿ya? Luego, cuando cruzamos hacia el sur, entramos lentamente a la ciudad de Santiago. En la ciudad de Santiago vamos a encontrar en su centro, la famosa Plaza de Armas, ¿cierto? La Plaza de Armas que hasta hoy perdura. Esta casita que vemos acá es la casa del gobernador, que hoy en día es la casa de Correos de Chile, ¿ya? Esta iglesia que vemos acá con un cementerio al lado, no es la catedral, sino que es la primera parroquia de Santiago, ya que después se va a cambiar por la catedral. Como podemos ver alrededor de la Plaza de Armas, está muy edificado, hay muchas casitas. ¿Quiénes vivían ahí? Españoles peninsulares, grandes militares, comerciantes muy adinerados, ¿cierto? Etcétera. Y si nos vamos alejando un poquito del centro, nos vamos a ir dando cuenta que el terreno va dejando de abandonar estas casitas. Ya no tenemos casas con techos de teja. Y ojo, que esto no es mero capricho. Las casitas no están dibujadas porque sí. Esta era la forma de que se hacían mapas en ese tiempo. Este es un mapa antiguo de verdad, ¿ya? Vemos que las casitas empiezan a cambiar de color, tienen techos de paja y que también hay terrenos más agrícolas. Entonces, ¿qué va pasando? Que hay que entender esto. Hay que entender dos cosas. Uno es el plano damero, que se le conocía a esta forma de construir, ¿ya? Que se parece a un tablero de dama o de ajedrez, ¿cierto? Por cuadritos. El plano damero. Y otra cosa que hay que entender es que desde el centro hacia la periferia significa la orilla, ¿cierto? Las orillas de la ciudad, se va tornando más agrícola, más rural, ya la vida. Entonces las plantaciones, las ovejitas, los chanchitos, las vaquitas, vivían en este sector de la ciudad, hacia afuera, ¿cierto? Otro punto referente que podemos tomar en cuenta es el Cerro Santa Lucía, el famoso Cerro Santa Lucía. Entonces, si nos vamos hacia acá y vemos que hacia el sur del centro, al sur del Cerro Santa Lucía, hay un pequeño riachuelo que se llama La Cañada, lo que en el futuro se va a transformar en la Alameda de las Delicias, actual Alameda Libertador Bernardo Higgins, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo un Santiago que ni siquiera tiene la Alameda, vos chiquillos. Y probablemente esta iglesia de acá, que vemos representada aquí al sur de la Cañada, sea la famosa iglesia de San Francisco, muchachos. La que acaba de mencionar nuestro compañero. O sea que ya existía. Ya existía. Sí, creo que fue una de las primeras y creo que fue el primer monasterio de Santiago. No sé, no estoy seguro, no me gusta afirmar esas cosas, porque después cuando sean más grandes y digan y llegan a enterarse que quizás no era así, van a decir, oh, el profe que era chanta. No, yo digo, quizás es el primer monasterio, hay que averiguar, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, consultas sobre este mapita lindo que estamos viendo? Ahí veo varias manitos levantadas. El Leo quería hablar en delante, pero la palabra a él primero. Ahí se escondió. ¿Por qué hace eso? Ya. El Simón entonces, que tampoco lo había hablado antes. Simón, te escucho. Aproximadamente de hace cuánto tiempo es ese mapa? Este mapa, mira, no sé si lo que estamos viendo nosotros sea una recreación o sea directamente el original, pero este mapa se basa en el Santiago de Chile de 1600, ¿ya? Probablemente este mapa sea una reconstrucción, quizá, o quizás sea el documento original, pero hasta donde yo entiendo un mapa tan antiguo no se podría prestar para sacarle fotos, pero el documento así sí, existe, ¿ya? No sé si estará en la Municipalidad de Santiago en algún museo también. Leo, te escucho.
Profesor, Dígame. ¿qué son esas cosas que son como que parecen imanes? Esas cosas que parecen imanes. Esas cosas que parecen imanes, ¿Dónde? ¿Dónde ¿qué las puedo son? ver? ¿Qué serían? Como, ¿qué cosas que parecen imanes? ¿Dónde las veo? Esa que ¿Dónde? está atrás del... O sea, esa que está al lado de las casas que son con... Estas como, estas cosas aquí, como donde, ¿veis mi mouse, cierto? ¿Ven mi mouse? Esto Sí, así. sí, ese. Estas son casas y son vegetación. Y estas cosas que se ven así como paraditas son palmeras. La palma chilena, que es una cosa muy común en Chile, ¿ya? Así que es eso, no, son vegetación. Lo que pasa es que en ese tiempo los mapas se representaban así, ¿ya? Después, con el avance de la geografía y todo esto, esperemos un poquito. Ahí sí, perdón, con esto no. Después, con el avance de la tecnología y con el avance de la geografía como ciencia, se hace la diferenciación entre mapa físico, mapa político, etcétera. Pero antiguamente los mapas se hacían así, ya era una representación, y habían representaciones más fieles que otras. De hecho, aquí vamos a ver un mapa que es más moderno, ya de Santiago de Chile. Es más moderno, pero es más o menos de la misma época, ¿ya? Donde podemos ver aquí el río Mapocho esta vez, ¿cierto? Donde podemos ver la Plaza de Armas, pero esta vez ya vemos representado netamente como un mapa actual, urbano, ¿cierto? Al norte podemos ver que hay un montón de población rural, mucha vegetación. Todos estos cuadraditos que tienen estos puntitos negros son de vegetación, de agrícola, ¿cierto? Podemos ver que hacia la zona oeste, poniente de Santiago, ¿cierto? También empieza a disminuir la población urbana, lo que hoy en día se conoce como el barrio alto, ¿cierto? También está lleno de terreno agrícola, todo es terreno agrícola. Acá podemos ver el Cerro Santa Lucía y acá podemos ver el Cerro San Cristóbal, probablemente, o quizá el Cerro Blanco, yo creo, que también puede ser, ¿ya? Eh, esos son algunos ejemplos del Santiago antiguo. Yo por eso traje esta. ¿Qué hay que entender de estos Santiago antiguos? Que en la zona centro urbana era donde se llevaban las actividades sociales, comerciales, políticas, etcétera, y hacia las afueras de las ciudades se encontraban las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, etcétera. ¿Ya? ¿Dónde estaban todos estos terrenos? Hacia la afuera de la ciudad. Adentro de la ciudad, comercio, religión, cultura, política, etcétera, ¿ya? Eso pasaba en las ciudades. Bien, y vamos con esto cerrando un poquito la clase de hoy, que tiene que ver con el tema cultural, con el tema social, con el tema de identidad, ¿ya? Yo dije en un comienzo de la clase, que el grupo mestizo en un comienzo van a ser la minoría, pero a través de los años y estos 300 años y estos 500 años de historia que tenemos como sociedad latinoamericana, los mestizos nos hemos transformado en la mayoría, de hecho casi en la totalidad, yo creo, de la población. Eh, y eso significa una cosa, que no solo somos mestizos en el índole racial o étnico, no solo somos mestizos en lo genético, por así decirlo, sino que también somos mestizos en lo cultural, en lo religioso y también en todas estas cosas de costumbre, religiosidad, espiritualidad, etcétera, ¿ya? A raíz del choque de cultura, no vamos copiando lo que está en verde, ¿ya? A propósito, paréntesis. A raíz del choque cultural, no todo resultó en dominio y conflictos bélicos, no todo fue guerra, ¿cierto? La mezcla racial y cultural surgió como una cultura nueva, la cultura mestiza, la cultura latina, ¿cierto? Nace esta nueva cultura. Nosotros somos parte de ese sincretismo cultural. ¿Cómo se le llama ese concepto de mezcla cultural? El sincretismo cultural, ¿ya?
Y esto es un poco estrategia de la iglesia y también es fruto del mestizaje como tal. La iglesia católica siempre ha tenido esta cosa de adaptar, adaptar creencias antiguas a su credo. Ya lo hicieron en el Imperio Romano y lo vuelven a hacer ahora que dominan América. Van a tomar mucho de la mitología indígena y la van a adaptar a la historia de la Biblia, le van a agregar elementos católicos. Por ejemplo, la fiesta de la Tirana, que se celebró hace muy poco en el norte de nuestro país, un poquito más acatada por todo este tema de la pandemia, ¿cierto? No fue noticia. Eh, la fiesta de la Tirana es la Virgen de la Tirana, ¿cierto? Representa a la Pachamama, a la Madre Tierra. Entonces ahí vemos una mezcla clara de cómo se mezclan ideologías indígenas y españolas, ¿cierto? Religiones, y nace una nueva forma de celebrar que representa a este pueblo mestizo, a este pueblo que nace de una mezcla de unas culturas totalmente distintas, ¿ya? Eh, como dice aquí, los cultos indígenas traspasados al catolicismo expresados en ceremonia y costumbre y el arte en general. Uso del vocabulario indígena en nuestro lenguaje. Eso también es importante. No solo se queda en fiesta y en religión, también en lo cultural, ¿ya? Cosas que comemos nosotros, cosas que hablamos, palabras que son del mapudungún, que nosotros las tenemos incorporadas en nuestro vocabulario común y corriente, chiquillos. Palabras como poroto, ¿cierto? Que es el de frijol, ¿cierto? El frijol, el poroto. La guagua, que es un bebé. La guata, que es la barriga o abdomen, ¿cierto? Como le quieran llamar. Y el piñén, que es la tierra, ¿cierto? Entonces, otras palabras más chistosas por ahí como poto, ¿cierto? Que significa trasero, que son palabras indígenas que nosotros ocupamos en nuestro vocabulario común y corriente. Eh, ahí nos damos cuenta que somos mestizos, ahí nos damos cuenta que el mestizaje no es algo que nosotros decidamos, que digamos, ah, ya, de verdad, sí, ya, yo soy mestizo. No, es algo que viene en nosotros. Somos fruto de esto, inevitablemente. Y quizá hay que hacerle un poquito más honor, ¿ya? Bien, chiquillos.